Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Soy Daniel Alejandro Ibarra Calzado. Voy a ser el docente de la materia de teoría y técnica de la entrevista. Y bueno, permítanme presento de una manera más a profundidad. Soy psicólogo clínico, egresado de Universidad de La Salle. Soy terapeuta cognitivo-conductual y maestrante actualmente en la maestría de tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tengo la fortuna de ser catedrático de las carreras de psicología, trabajo social y psicopedagogía en los tres planteles, Impotláhuac, Tlalpan y Montevideo. Además, soy catedrático y docente de Universidad La Salle en la licenciatura de enfermería, próximamente también de psicología. Soy director y fundador de una asociación que se encarga de capacitar a otras instituciones y que aparte pues atiende a pacientes en asesoría psicológica y psiquiátrica. Nos vamos a ir conociendo más a detalle durante las clases. Es un gusto y es un honor poder dar esta materia a mis colegas y bueno, vamos a tener una manera de estarla llevando a cabo y de realizarla. De entrada, ya que la materia es teoría y técnica de la entrevista, te voy a hablar un poco sobre lo que son los rubros de evaluación, ¿de acuerdo? Tenemos, primero van a ser tres cosas: control de lectura, un trabajo final y un examen, ¿de acuerdo? Los controles de lectura van a valer un total de 20%, el trabajo final va a valer 30% y el examen va a valer un 50%. Te explico un poco de cómo son las modalidades de los rubros. Bueno, lo que son los controles de lectura, vamos a estar trabajando con un libro que se llama Los errores del terapeuta, ¿de acuerdo? Yo se los voy a facilitar en clase para que le puedan sacar copias y empecemos a revisar. Otra parte de los controles de lectura van a ser copias o materiales que yo les lleve y les pida que les saquen copias para trabajarlo. Van a ser de eso algún mapa, algún ensayo o algún resumen, dependiendo de lo que yo les pida. Lo presentan en clase, yo se los firmo y al final del cuatrimestre yo contabilizo las firmas. Esta parte es muy importante, no se confíen. ¿Por qué? Yo no registro nada durante las clases, yo solo les pongo mi firma. Al final del cuatrimestre yo contabilizo cuántas de mis firmas tienes para asentar tu calificación, ¿sale? Si el último día que me tienes que entregar todas tus firmas las perdiste, se te olvidaron o no sé, algo pasó y ya no las tienes, es como si nunca me las hubieras entregado. Así que no lo olvides, tienes que presentar todas tus firmas el último día de clases para que yo las registre. Sin excusas, ¿va? ¿Qué otra parte? Bueno, el trabajo final te lo voy a detallar más en persona, pero te adelanto un poquito. Vas a realizarme una entrevista a profundidad de una persona y lo vas a grabar en un disco. Para esto no te preocupes, te voy a enseñar a hacer consentimientos informados, te voy a enseñar a hacer una buena entrevista, qué formatos vas a ocupar y me los vas a entregar junto con la transcripción de la entrevista. A esto, ¿qué me vas a entregar como tal en este trabajo? Me vas a entregar una transcripción completa de la entrevista, palabra por palabra, y aparte me vas a entregar en un CD la entrevista grabada para que yo vea qué fue lo que te faltó, qué fue lo que hiciste, si estuvo bien, si hay que mejorar algunas cosas y comprobar que no estés pues manipulando la información, sino que realmente sea lo que se dijo durante esa entrevista, ¿sale? Y por último un examen, el examen es sobre todo lo que veamos durante el cuatrimestre, no te confíes, es un examen que puede ser un poco pesado, sin embargo no tengo la menor duda de que no te va a costar trabajo si realmente pones mucha atención. Hoy vamos a empezar con la primera clase. Es importante que te mencione que es la única clase que vamos a tener por este medio y eso es para que no nos retrasemos debido a los acontecimientos recientes que el país ha estado atravesando. Es que hemos decidido o que la universidad del instituto decidió
pedirnos a los docentes que grabáramos la primera clase fue para que tu alumno realmente tengas materiales ya desde ahorita y no te atrases y tengas con qué llegar a la siguiente semana a la materia y ya tengas parámetros con los cuales vas a poder continuar con tu preparación. Cualquier duda que tengas, te dejo mi correo, te lo menciono, es dan-ibacal, te lo deletreo, DAN y latina, B de bueno, ACAL, @hotmail.com. Ahí me puedes hacer llegar cualquiera de tus dudas que pudieras tener referente a lo que te acabo de platicar o a la clase en general, y si no, pues el día de la clase, con mucho gusto, ya de manera personal y vivencial, te voy a aclarar cualquiera de tus dudas, ¿de acuerdo? Y bueno, continuando con lo que te estaba mencionando, aquí justamente tengo el libro que vamos a estar ocupando, ¿sale? Como te repito, me parece que ahí en Tlalpan ya lo tienen en copias, si no, no te angusties, yo lo llevo la siguiente semana para que lo tengas en tu poder y le puedas sacar copias como tal. Es El terapeuta y sus errores, reflexiones sobre la terapia. Los autores, porque son varios, son Jacqueline Fortes de Lev, Flora Aurón Saltman y María Enriqueta Gómez Fonseca. Este es el libro que vamos a estar ocupando, ¿de acuerdo? Entonces te lo llevo, le vamos a sacar copias y yo te voy a ir diciendo cómo lo vamos a estar trabajando, ¿sale? Pero si tienes la posibilidad, sería bueno que lo vayas tratando de adquirir antes de eso, para que ya llegando a clase solo te diga qué tenemos que hacer. Muy bien. Ahora sí, tratemos de empezar un poco a lo que es la materia. Es un temario muy amplio, yo te voy a estar dando los formatos para trabajar, sin embargo, bueno, vamos a empezar a abordar un poquito qué es la entrevista psicológica principalmente, qué es lo que vamos a estar haciendo y demás. Tenemos las partes de la entrevista, ¿de acuerdo? Antes de explicarte bien qué es una entrevista, quiero que entiendas que va a haber partes dentro de la entrevista. ¿Cuáles son las partes? Se dividen en tres como tal. La primera se llama inicio o apertura de la entrevista. En este inicio o apertura de la entrevista vamos a hablar de dos componentes principales, lo que es el rapport y lo que es el encuadre, ¿de acuerdo? Ahorita te explico en qué consiste cada uno de ellos. Luego tenemos el segundo apartado, que le decimos el apartado de desarrollo. En el apartado de desarrollo van a venir los siguientes elementos: la recolección de datos, número 4, la exploración de nicho o categoría temática, y número 5, identificar los temas significativos, ¿de acuerdo? Esto en el segundo apartado, que es desarrollo. Luego tenemos la tercera parte, que se llama cierre, que es el número 6. En cuanto a los elementos que la componen, en cierre tenemos lo que llamamos nosotros mensaje final o devolución de cada uno de los elementos que hemos trabajado durante esa entrevista. Ahora sí, ¿cuáles son los campos de uso de la entrevista psicológica? Bueno, los campos de uso son muy amplios. Vamos a ver que no se delimitan exclusivamente a la psicología. La psicología es una de las áreas de las ciencias que la ocupa mucho, ya sea en lo laboral, en lo clínico, en lo educativo, en la investigación meramente. También tenemos que la pedagogía la ocupa constantemente, la sociología, la medicina hace un tipo de entrevista que, si bien no va focalizada como nosotros, porque es un modelo muy de anamnesis, hace uso de este método. Y por supuesto el periodismo, que es uno de las fuentes originales de lo que es la entrevista como tal. Ahora, cuando hablamos de rapport, hablamos de una sensación de calidez y de empatía, ¿sale? Vamos a partir con este concepto en origen. Entonces, estamos hablando de que el rapport es establecer este clima de confianza donde tanto terapeuta como pues cliente o paciente o usuario, dependiendo del modelo que ustedes elijan a futuro, tiene que sentirse cómodo, que no parezca un interrogatorio, que no parezca un cuestionario, sino que realmente haya como una conversación adecuada entre ambos roles.
El encuadre, por otra parte, nos está hablando de la presentación adecuada del profesionista, es decir, lo que yo hice con ustedes al inicio de este video es un tipo de encuadre. Es quién soy, qué estudié, de manera muy breve obviamente, dónde estudié, qué estudié, a qué me dedico. Eso es un encuadre. Brinda cierta seguridad, principalmente ustedes que son psicólogos jóvenes cuando egresen. Una de sus principales problemáticas va a ser la edad, es algo a lo que yo también me he tenido que enfrentar, donde los pacientes o los empleados o los alumnos les van a decir, tú eres mi psicólogo, tú eres mi psicóloga, y entonces el respaldo de tu formación y de tu presentación, de tu encuadre, va a ayudar muchísimo a que puedas entablar una buena intervención posterior a esto. Entonces tenemos rapport y encuadre, que son en el inicio de la entrevista, ¿de acuerdo? No te preocupes, los vamos a seguir trabajando durante bastante tiempo para que te quede claro qué tienes que decir o qué no tienes que decir, cómo se empiezan a hacer estas presentaciones para que quede más sencilla y aterrizado el material. Luego, cuando hablamos del desarrollo, es la recolección de datos, que se ocupan formatos. Hay muchos métodos, está un método estructurado, un semiestructurado y un no estructurado, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hacer una mezcla entre ambos para poder utilizar el semiestructurado. Pues tenemos una guía de preguntas, pero no nos vamos a delimitar nada más a eso. Recolectamos lo más importante, empezamos a explorar los temas importantes para el paciente o el usuario, no que nosotros nada más consideramos importantes, sino también de qué nos quieren empezar a platicar ellos. También tenemos que hablar o empezar a identificar los temas que son significativos para los pacientes y los usuarios. ¿Por qué? Porque muchos psicólogos que empiezan a hacer entrevistas se van literal por el camino que ellos consideran el adecuado y preguntan solo lo que ellos quieren saber, cuando la necesidad del paciente de hablarte de otras cosas también es importante y se tiene que tomar en cuenta. Sí es cierto que vamos a sondear una historia pues del pasado, momentos en el presente y cuáles son las metas a futuro que tiene, pero no te centres nada más en eso. Si el paciente te dice es que yo vengo por esto, deja que empiece a hablar también de ello, ¿sale? Es identificar los temas de conflicto principal. Y en el cierre, que es lo último que te mencionaba hace rato, el cierre también es bien importante porque no puedes terminar tu entrevista y decirle, bueno, muchas gracias, retírese, luego nos vemos. O sea, no. Un cierre recuerda que una de las responsabilidades de un buen psicólogo es contener al paciente y siempre cerrar. Si abres algo, tienes que cerrar. No puedes dejar algo con fugas, porque si no va a estar goteando. Cuando el paciente llega, en las primeras sesiones, llega con muchas necesidades. Necesidad de hablar, necesidad de exponerte lo que le molesta, lo que le preocupa, lo que le angustia, lo que le da miedo, lo que le da alegría, lo que le duele. Pero cuando tú haces un cierre de una entrevista, tienes que asegurarte de que el paciente se vaya contenido. Irse contenido no es sinónimo de irse feliz, o sea, no van a salir los pacientes felices, no va por ahí. El paciente se va como se tenga que ir, triste, enojado, feliz, pero contenido. Que no se esté desgastando más y más conforme va. Ok, entonces eso es contener y el cierre o la devolución es de todo lo que te ha dicho el paciente, tú tienes que hacer como una señalización o un reflejo que le permita al paciente sentir en ese momento que está haciendo algo adecuado y que ya tomó el primer paso para sentirse mejor o para su proceso terapéutico. Vamos a utilizar diversos tipos de frases empáticas sin confrontar. En una entrevista inicial no podemos confrontar porque el paciente no está preparado para esas confrontaciones. Tampoco se trata de interpretar, simplemente vamos a devolverles algo de lo que nos han dicho, ¿de acuerdo? Para que también haya una buena adherencia terapéutica y el proceso que vayan a llevar pueda atravesar sin muchas barreras o tantas resistencias como debería. Ahora, tenemos que hablar de una diferencia muy importante entre lo que es la conversación, lo que es el interrogatorio y lo que es la entrevista. Las primeras dos,
Las conversaciones son aquellas conversaciones que son superficiales, es un material superficial lo que se trabaja. Es lo que tú haces con cualquier persona, amigos, familia, pareja, que salen, se toman un café, se toman una cerveza y están conversando de temas que vengan a su mente en ese momento. Esa es una conversación, se da sin una estructura, no hay estructura, es superficial y puede realizarse con cualquier persona. Lo que haces en el metro o en el micro mientras alguien va medio durmiéndose y tú volteas y platicas con otra persona es una conversación nada más. Lo que haces cuando tomas un elevador o cuando estás en un restaurante y pides el menú o vas a dar tu orden, esas son conversaciones. Por eso son superficiales, no hay una estructura tal cual y se hace en cualquier lugar con cualquier persona. Un interrogatorio, por otro lado, tenemos que van a ser muy directos, incluso el lenguaje corporal, que es algo que vamos a tratar de abarcar también un poquito, porque tenemos dos lenguajes, el digital que es verbal y el analógico que es no verbal o comportamental. Tiene mucho que ver en el interrogatorio. En el interrogatorio, la persona a cargo de hacerlo es tan directa que puede rayar en la agresión con el otro. Es tan estructurado, es decir, tengo que preguntar esto y esto, y de ahí no van a quitar el dedo del renglón. O sea, se van sobre ese lineamiento. Es lo que quieren saber como lo quieren saber. Y entonces en el interrogatorio van a estar bombardeando muchas veces a las personas. La persona que está sometida a un interrogatorio se estresa, se angustia. Tienes que tratar de evitar caer en este tipo de estilo. ¿Por qué? Cuando es el interrogatorio y un psicólogo no está entendiendo que tiene que hacer una entrevista y raya en el interrogatorio, lo que va a hacer con el paciente es algo, por ejemplo, como los siguientes. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y cuándo lo hiciste? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y entonces qué pasó después? Y quiero que me digas ahorita qué pasó en ese momento. Y entonces, ¿por qué tal persona se metió? ¿Y por qué tú tomaste esa decisión? ¿Y por qué empiezas a bombardear de preguntas? Limitas la espontaneidad del paciente y no va a ser tan enriquecedor como si le permitieras expresarse libremente. Por otro lado, si caes en la conversación, te va a pasar algo negativo también. No va a haber un rol como tal que hable de ciertos grados de jerarquía. El paciente te va a ver tan simétricamente que vas a ser como un igual para él en todo aspecto. Tu conversación va a ser la conversación que tiene con sus amigos y tampoco podemos permitir eso. Onda así como cuando llega el paciente y te empieza a decir, bueno, es que, ¿qué crees, Daniel? Es que fíjate que no manches, ¿cómo fue posible que pasara esto y aquello? Y entonces tú te enganchas y en esa conversación le preguntas, ¿a poco? ¿Y de verdad pasó eso? ¿Y luego qué hiciste? ¿Y luego qué pensaste? Ahí ya no hay roles asignados de un entrevistador y un entrevistado. Tú te estás poniendo tan a la par del paciente que ya no es profesional. Entonces por eso la conversación y el interrogatorio no son adecuados. Características de la entrevista. La entrevista tiene que ser a profundidad. O sea, una buena entrevista nos va a tomar fácil entre 1 y 2 sesiones, donde vamos a buscar lo más que podamos, sin interpretar y sin parecer pues policías que están haciendo un interrogatorio a un criminal. El paciente no es un criminal, el paciente es una persona que está acudiendo a un encuentro con otra persona, que lo que quiere es ser escuchado, que lo que quiere es sentirse en un ambiente cálido, empático, que empatía no es ponerte en el lugar del otro, eso es simpatía. Y bueno, que dentro de lo que te estoy explicando, la simpatía se da en los procesos de conversación. Es me engancho con la emoción del otro, el otro se engancha con mi emoción, tenemos un trato de amistad cuando no es amistad y, y se pierde toda objetividad. Cuando hablamos de empatía es reconozco y valido tu emoción y te acompaño. No la entiendo del todo, pero la reconozco y la valido. ¿De acuerdo? Vamos a ir profundizando más en esto, no te angusties. Entonces, en la entrevista tiene que haber empatía, no simpatía, esa profundidad sin rayar en el interrogatorio o en bombardear de preguntas al paciente. Es, doy una pregunta, permito que el paciente empiece a externalizar el mundo interno o lo que quiera expresarnos en ese momento y continuamos nosotros.
es estructurado o semiestructurado sin que caigamos en el error de que sea una receta de cocina, primero esto, luego esto y luego esto y luego esto. O sea, tampoco nos vamos así. Y el fin de la entrevista es recabar información de forma no agresiva, cosa que, como te mencionaba hace un momento, es muy distinto en el interrogatorio. En el interrogatorio es tan agresivo porque lo que quiero es sacar la información a como de lugar. En la entrevista no. En la entrevista tiene que ser recopilar todo lo que podamos sin ser intrusivos en la vida del paciente en ese momento. Ok, entonces ahora también vamos a hablar un poquito sobre los actores y sus funciones básicas. Con actores no nos referimos a los que salen en películas, sino actores son aquellas personas que tienen que ver dentro de un proceso de entrevista. Son dos primordialmente, ¿de acuerdo? El primero es el entrevistador, cuya función básica es obtener información. Y tenemos el número dos, que es el entrevistado, cuyo fin nada más ahorita va a ser proporcionar la información, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los actores y sus funciones básicas. Se va complementando o haciendo más complejo conforme la entrevista va avanzando. Luego vamos a empezar a hablar ahora de lo que es precisamente hablar y escuchar. Mucha gente considera que es algo que hacemos cotidianamente, que todos escuchamos, que todos hablamos, pero la realidad es que no es así. La gente está acostumbrada a solo conversar y a oír, pero no a escuchar. Son cosas muy diferentes. Oímos todo, sonidos en la calle, oímos autos, personas platicando, animales, motos, camiones, pero no estamos escuchando realmente. Con esto te lo pongo de la siguiente forma. El otro día yo estaba, por ejemplo, haciendo un trabajo en una oficina, en los consultorios, y de repente llegó una de las psicólogas a preguntarme algo. Y estaba muy emocionada, platicando y todo, pero yo estaba tan enfocado en mi trabajo de ese momento, en terminar reportes, expedientes, checar lo de algunos cursos y demás situaciones, que mientras ella hablaba, literal yo escuchaba así como en las caricaturas el y entonces dejé de prestarle atención. Cuando me di cuenta fue porque me alcancé a registrar las últimas palabras que me dijo, que fueron: creo que estás ocupado, Daniel, mejor regreso en otro momento. Se iba a retirar. En ese momento me cayó el 20 y dije, güey, ¿qué estás haciendo? No le estás poniendo atención realmente. Y entonces me volteé y le dije, discúlpame, por favor, no te estaba poniendo atención, lo lamento mucho, siéntate, ahora sí quisiera volverte a escuchar si me lo permites. Y en ese momento apagué computadora, quité las cosas que tenía en el escritorio y empecé a escuchar lo que me quería decir. Ahí fue cuando realmente empecé a escuchar. Antes de eso solo la estaba oyendo. Lo hacemos, aunque somos psicólogos, es un error muy común de la gente en general. Oímos a nuestros padres, oímos a nuestra pareja, oímos a nuestros hermanos, hermanas, amigos, oímos a los docentes, pero no los escuchamos. Una de las cosas que tienes que empezar a practicar por tu cuenta es escuchar, ¿de acuerdo? Y de aquí viene una de tus primeras tareas, que en un momento te la voy a platicar. La comunicación en general, la comunicación como tal, que es el proceso que se da en la entrevista, es hablar y es escuchar. De esta manera es como empezamos a expresar nuestros pensamientos y emociones. Y recuerda que nosotros los psicólogos es con eso con lo que trabajamos. Si no hay una congruencia entre ellos, va a haber siempre un conflicto, ¿de acuerdo? Un conflicto que va a empezar siendo interno y que va a afectar a la persona y a su interacción con los demás. Uh-huh. ¿Con esto a qué nos referimos? Si uno de los dos que están dentro de este proceso, no solo de entrevista, sino de comunicación, uno no está expresando claramente lo que quiere o no está diciéndote la verdad sobre sus pensamientos o sus emociones, va a empezar a haber conflictos internos, tanto para él como para el proceso de entendimiento de la persona que lo está escuchando, ¿de acuerdo?
Por eso es que hablar y escuchar es importante. Si la intervención o si el problema, la interferencia, la barrera está en el que escucha, va a pasar lo del ejemplo que te acabo de dar. Si yo no estoy escuchando realmente y hay una interferencia en este proceso, el otro lo va a resentir, se va a dar cuenta, lo va a notar. Y entonces eso también va a inmediatamente perjudicar en qué tanto nos podemos entender psicólogo paciente o psicólogo usuario. ¿De acuerdo? Por lo general también el ser humano está acostumbrado a utilizar palabras totalizadoras. ¿A qué nos referimos con una palabra totalizadora? Son aquellas expresiones como nadie, nunca, siempre, todos, que la mayoría de la gente ocupa. Pero estas palabras totalizadoras no permiten que expresemos bien lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Esta es una de las primeras barreras para que los demás no puedan entendernos del todo. Alguna vez tal vez has escuchado a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, o tú mismo lo has dicho, y si es así, empieza a registrarlo para ti, diciendo, es que tú siempre haces esto, es que mi pareja siempre está en el celular, es que mi papá nunca está en la casa, es que mi mamá siempre me regaña, es que los maestros nunca me ponen atención, es que todos están en mi contra, es que todas las personas son iguales, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son infieles. Estas son palabras totalizadoras que empiezan a encasillar al ser humano y entonces levantan un muro imaginario que los demás ya no van a poder atravesar de manera eficiente. Algo que tienes que aprender a hacer aquí es ayudarles a cambiar esta parte. ¿Cómo? Puedes lanzar preguntas trampa. Por ejemplo, si me llega un paciente a mí que me dice, es que todas las mujeres o es que todos los hombres son iguales, yo le diría, ok, ¿conoces a todos los hombres? ¿Conoces a todas las mujeres? Obviamente la respuesta es no. Y en ese momento le vuelves a hacer otra pregunta, ¿como cuál? Entonces, ¿quiénes son todos para ti? Mi última pareja. Ah, ok. Entonces no es que todos sean igual, simplemente tu pareja anterior hizo algo que no te gustó. Y sobre eso ya lo empiezas a volver un poco más sencilla la comunicación para que puedan comprenderse. Porque entonces el paciente se empieza a grabar sí es cierto, no todos son iguales. Hay gente que es diferente, ¿de acuerdo? Sin embargo, mis patrones me han hecho elegir esto y aquello. Empiezas a generar apertura de posibilidades. Las personas que dicen, es que nunca llego temprano a ningún lugar, tú le puedes preguntar, ¿realmente nunca has llegado puntual a ningún lado? No, nunca he podido llegar temprano a ningún lado. ¿A qué hora era su cita? Pues mi sesión era a las 5. ¿A qué hora llegó? A las 5. Entonces, ¿llegó puntual o fue impuntual? No, pues fui puntual. Entonces no puede decir que nunca llega temprano o puntual a ningún lado. Hoy lo hizo, y como hoy lo hizo, ya quitamos el nunca. ¿Queda claro? Es que siempre que estoy ansioso fumo. ¿Realmente siempre fumas cuando estás ansioso? Sí, siempre lo he hecho. Ok, entonces cuando era niño y tenía 6 años y se sentía ansioso porque, pues no sé, mamá no llegaba por usted a la escuela o pasaba algo, fumaba, a los 5 años fumaba. No, pues no, obviamente no, era chiquito, no fumaba. Entonces no ha sido algo que siempre ha hecho. Y le empiezas a regresar la responsabilidad a estas personas para que puedan empezar a cambiar cosas. ¿Queda claro? Espero realmente que este video no se haga muy tedioso de ver. Es rarísimo estar impartiendo la clase así. Realmente espero que te sea funcional, al menos para que saques ideas, y te garantizo que cuando tengamos nuestra clase ya vivencial, lo vamos a retomar para que quede más claro y no quede tan ambiguo y sea más sencillo de digerir, con más ejemplos y con tus preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a las primeras partes de lo que es la comunicación. Ahora, si nos centráramos nada más en la parte del habla, tenemos que se considera un rasgo universal, es constitutivo, es
característico pues del lenguaje verbal humano, es decir, es propia del ser humano como especie. El habla es algo que nos permite a nosotros como especie tener de privilegio, es una característica. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es otra cosa más que un producto cultural. La cultura es la encargada de producir todo el sistema de signos que permiten formular lo que es un habla o un discurso, y que dos personas que comparten un mismo espacio y contexto cultural y social puedan entonces entenderse como tal. Eso es el habla. Conversar o mantener un discurso, una plática, permite crear una conexión, permite intercambiar ideas y experiencias. Por eso es importante hacer siempre la diferencia entre escuchar y oír. En el momento en el que una persona se siente realmente escuchada, y con escucha me refiero a que centras tus 5 sentidos en la otra persona, realmente le estás escuchando, le prestas toda tu atención auditiva a esa persona, la volteas a ver a los ojos, te fijas en sus expresiones y le regresas algo, le haces una devolución, esa persona inmediatamente empieza a crear una conexión contigo inevitable, porque se siente entendida, se siente apoyada, se siente escuchada, y va a tener más ganas de regresar al espacio a trabajar. Hay algunos modelos que permiten, por ejemplo, los silencios muy prolongados. El silencio es otra clase que vamos a trabajar, donde realmente vamos a poder expresar qué tan bueno es el silencio, en qué momentos es adecuado, en qué momentos se puede romper. Pero hay modelos teóricos que te dicen que puedes permanecer en completo silencio durante toda la sesión, sea una hora completa, no importa. Eso es bueno para estos modelos. Sin embargo, a algunos pacientes y usuarios no les agrada el silencio. Ya sé que todo tiene una parte interpretativa, pero para estos pacientes en particular, que no les agrada tanto el silencio, saliendo de sesión se van a sentir incomprendidos y se van a sentir como si no fueran importantes o relevantes en el proceso terapéutico. Tienen que sentir que se les está escuchando y que se les va a hacer una devolución de algún tipo durante el proceso. Ahora, referente a la escucha, ya hablamos un poco de lo que es el lenguaje, el habla. Quiero ahora platicarte un poquito sobre lo que es la escucha. La competencia de la escucha es importante, o manejan como característica y base primordial el poner en relación elementos verbales y no verbales. Es decir, no solo es lo que dice la persona, sino son sus gestos, son sus expresiones, son sus movimientos. Todo eso tiene mucho que ver y te hablan mucho de lo que la persona está viviendo en ese momento de su vida. Por ejemplo, cuando estamos frente a un paciente con depresión, su discurso puede ser uno, pero su lenguaje corporal es otro completamente diferente. Por ejemplo, hay deprimidos que llegan y te dicen, es que me siento bien, estoy bien y no pasa nada y todo está tranquilo. Es como si enmascararan parte del problema. Y entonces en su discurso es, estoy bien, no pasa nada, no ocurre nada. Pero se van haciendo chiquitos, chiquitos, se encorvan, caminan lento, tono de voz bajo. Entonces el discurso no es congruente con la parte de gesticular o la parte pues no verbal, ¿sale? Es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención. Es como cuando vas con una persona a la que estimas mucho y tú lo volteas, tú vas muy feliz, van a salir, van al cine, van a una plática, una fiesta, lo que sea, y entonces tú le preguntas, ¿cómo estás? Y entonces esta persona que se subía al auto así, bien, y se voltea. Y entonces tú te quedas así de, no, pues, y en tu mente, algo le pasa, algo tiene, pero no sé qué sea. Y entonces, ¿estás molesta? ¿O estás molesto? Y la respuesta es, no, no tendría por qué estarlo, ¿sí? Y te quedas en tu mente pensando, evidentemente hay algo que no está bien. Y entonces le vuelves a preguntar, ¿tienes algo? No, no tengo nada. No tengo nada, gracias. Es evidente que hay algo que sí le está molestando. ¿Por qué? Porque aunque el discurso está ahí latente diciendo no tengo nada, escuchar no solo es realmente hacia las palabras, también es escuchar y observar la conducta del otro. Todo el lenguaje corporal te está diciendo que está muy molesta o muy molesto, aunque las palabras digan que no. Recuerda,
Algunos autores, tenemos psicoanálisis que está ahí metido, tenemos a un Emil Dodge, tenemos a un Lacan, dicen que el lenguaje crea pero también destruye, y hay que entonces meter aquí la parte de palabra plena y palabra vacía. La palabra plena es aquella que va respaldada por unas acciones y son congruentes, es decir, una persona que llega y te pregunta, hola, ¿cómo estás? Ah, estoy muy bien, fíjate que estaba haciendo eso, aquello. Es palabra plena porque no solo es lo que estás diciendo, lo estás respaldando tu comportamiento no verbal. En cambio, una palabra vacía es aquella que solo es como dientes hacia afuera. ¿Cómo estás? Bien. O sea, no está embonando del todo, no lo respaldan las acciones. ¿Sale? Esa es palabra plena y palabra vacía. Otra manera de verlo es la siguiente. Quedas con una persona, con uno de tus mejores amigos o mejores amigas de ir a cenar o a comer algo. Y entonces quedan que van a ir a verse el día 2 de octubre a las 4 de la tarde en Plaza Lindavista. Y entonces tú llegas a las 4 de la tarde, llegas feliz, llegas entusiasmado, ya solo estás esperando. Y resulta que esta persona te habla de último minuto y te dice, no voy a llegar, discúlpame, se me atravesó algo, cuídate mucho. Te quedas, bueno, no pasa nada, te la paso. Segunda vez, vuelve a pasar lo mismo. Esta persona va a salir contigo, quedan de verse en algún lugar, y cuando quedan en la hora dicen, vamos a verlos a las 4 en Parque Tezontle. Te va a quedar la duda y vas a pensar, ¿realmente va a llegar? Y dices, pero ¿estás segura o seguro que sí llegas a las 4? Y te dicen, no, sí llego. Y dices, bueno, todavía tiene palabra plena, voy a confiar en ella, que llegue a tiempo y todo. Tú llegas a las 4 y esta persona llega hasta las 5 de la tarde. Ya estás enojado, enojada, pero se lo pasas y se lo perdonas. La siguiente vez que vuelvan a quedar para verse en algún lado, ¿qué es lo más probable que va a suceder? Que esta persona, aunque te jure y te hiperjure, tú ya no confías bien en ella. Esa es la importancia del discurso y del lenguaje. Es palabra plena y es palabra vacía. Eso es en cuanto a la parte de escucha y de habla. Ok, entonces eso es en cuanto a las bases de lo que es la escucha activa y la palabra. Ahora, quiero que quede muy claro algo. La siguiente semana vamos a hacer unos ejercicios ya en clase para que se pueda reforzar la diferencia entre oír y escuchar. Te voy a pedir por favor que para la siguiente clase de tarea te lleves a la clase algodón, te lleves a la clase una bufanda o audífonos, ¿de acuerdo? También puede ser, es decir, vas a llevarte una bufanda o una pashmina, una palestina, lo que tengas, audífonos para tu celular y por supuesto el algodón, ¿de acuerdo? Son 3 cosas que tienes que llevar para que podamos empezar a trabajar con esta parte. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los 5 pilares de la escucha activa. Para que una persona realmente sienta que estás haciendo escucha activa con ella o con él, necesitas utilizar estos 5 pilares. Son 5 consejos que te van a ayudar muchísimo a la hora de entablar una comunicación o algo con las personas. Número 1, tienes que centrarte en la persona que está hablando. Una de las pésimas costumbres que tenemos es con los celulares, donde la persona está hablándonos y nosotros estamos, ajá, sí, ok, luego realmente ya ni registramos lo que el otro nos está diciendo porque estamos más metidos y absortos aquí. Ojo, hay una frase bien famosa que mucha gente ocupa que dice, ay, es que yo puedo hacer muchas cosas a la vez. No es cierto, está comprobado que no es así. O sea, entiendo que hay una facilidad para, por ejemplo, estar hablando aquí y tratar de contestar un mensaje. Y sí se pueden hacer las dos porque son cuestiones motrices. Sin embargo, tu atención se está precisamente dividiendo entre 2 actividades. Y por simple lógica matemática, si estás dividiendo un 100% entre 2, a uno le va a tocar el 50% de tu atención y a la otra actividad le va a tocar el otro 50% de la atención. No puedes dividir un 100% entre 2 donde a ambos les toque el 100, ¿sale? Por lo tanto, bien importante, céntrate en la persona que está hablando contigo. Mantén contacto visual. Si tú empiezas realmente a hablar con una persona, y vamos a hablar de los canales sensoriales de los pacientes, sin embargo, esta persona es visual, por lo tanto los visuales van a buscar siempre que los mires. Si no los miras, estas personas sienten
se pueden sentir agredidas, pueden sentir que no te importa lo que están diciendo, que realmente no les estás prestando atención, les gusta buscar la mirada. Entonces, trata de ver a las personas a los ojos cuando están hablando contigo. No quiere decir que pongas ojos de desquiciado, de pervertido, de así, y lo estés observando así. O sea, no, tampoco va por ahí. Simplemente que sientan que los estás observando, que les puedes mantener un momento la mirada a ellos. Procura no interrumpir. Esto es bien importante. Tienes que procurar no interrumpir al paciente. Si el paciente está hablándote de algo, no botes luego a robarle el espectáculo ni a querer ser la estrella. Yo sé que como psicólogos muchos son histriónicos y tienen rasgos pues de este clúster de personalidad, ¿no? Sin embargo, no los interrumpas. No pongas palabras en su boca. Deja que ellos solitos verbalicen y empiecen a hablarte. Si hay mucha gente que tal vez te ha tocado, incluso parejas, que terminan la frase el uno del otro. Me gustan las flores, y el otro le interrumpe. Es que, ¿sabes qué? Me siento como cansada. Sí, cansada. O, ¿sabes qué? Es que como que me duele, y luego la otra persona, ¿te duele el estómago? Ándale, el estómago. O sea, no es lo que ellos iban a decir, pero no les están dando la oportunidad de expresar libremente lo que quieren. No interrumpas. Ocupa uno de los espacios de silencio para tú dar tu aportación en ese momento, ¿de acuerdo? Luego tenemos el pilar número 4 de la escucha activa, es no domines la conversación. Te apuesto y te aseguro que el paciente y el cliente no fueron solamente a escuchar tu voz. Yo sé que tú amas el sonido de tu voz, debe ser maravillosa y por eso también te va a gustar la parte clínica. Sin embargo, no domines tú las conversaciones. Algo que hace este medio, por ejemplo, ahorita, la clase virtual grabada, es un ejemplo claro de dominar la conversación. Cuando yo doy mi clase me gusta hablar de un poco y empezar a pedir participaciones y que tú aportes y que digas y que comentes. Sin embargo, no es posible por los medios que tenemos ahorita. Ahorita sería dominar la conversación. Yo hablo, vomito conocimiento, te estoy dando esto, te estoy diciendo aquello, pero no dejo que tú te expreses y externalices lo que tú crees, dudas, piensas o sientes, ¿de acuerdo? Entonces no domines las conversaciones. Y 5, es uno de los más importantes. No abuses de tu posición, ¿de acuerdo? Con esto me refiero a no invalides ningún argumento por el mero hecho de que puedas hacerlo. Siendo psicólogo, siendo psicóloga, vas a aprender muchísimas cosas que mientras el paciente está hablando, tú ya estás empezando a armar un esquema de qué vas a responder y qué vas a decir. No invalides sus emociones, no invalides sus pensamientos, no invalides nada de lo que te está diciendo simplemente porque tú ya sepas algo. Si al paciente le gusta, por ejemplo, tener 3 o 4 parejas al mismo tiempo y para ti y tu forma de pensar eso no es correcto, te callas. No lo invalides argumentando desde tu conocimiento y tu sapiencia académica. Para el paciente eso es lo correcto, eso es lo mejor. Lo respetas, tú guardas silencio y continúas entrevistando. Es difícil, pero algo que seguramente ya escuchaste es, en cuanto el psicólogo entra a su espacio, deja fuera ideales políticos, deja fuera la parte de la identidad sexual, deja fuera sus prejuicios, deja fuera partidos de fútbol, deja fuera todo aquello que puede interferir en un buen trabajo con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 5 pilares de la escucha activa, son bien importante que te los aprendas, los vamos a estar trabajando. Entonces, muy bien, hasta aquí ya empezamos a revisar los primeros temas de la materia. Te voy a pedir por favor y te voy a repetir lo que es la tarea, ¿de acuerdo? La siguiente semana tienes que llevar obviamente en tu libreta anotado algunas de las cosas que te di el día de hoy, de la clase que estás viendo ahorita en este momento en YouTube, ¿de acuerdo? Vas a anotarme, por ejemplo, campos donde se ocupa la entrevista, funciones básicas de los actores de la entrevista, es decir, entrevistador, entrevistado. Tienes que también incluirme, por favor, esto es bien importante, los elementos de la entrevista, es decir, lo primerito que te empecé a mencionar al empezar la clase.
Obviamente te voy a aclarar cualquier duda que tengas sobre la materia hasta ahorita, de lo que te he explicado, sobre los rubros de calificación o de evaluación. Otra cosa bien importante que se me olvidaba mencionarte, conmigo no hay retardos, ¿eh? Esto es muy importante para ti porque muchos de mis alumnos que se llegan a ir a extraordinario lo hacen debido a que no han comprendido esta parte de responsabilidad del lenguaje. Responsabilidad es una palabra que ocupamos tan coloquialmente y a veces no tenemos ni la menor idea de qué significa. Responsabilidad no tiene nada que ver con hacer tu tarea, bañarte, preparar la cocina, alimentar a tus perros, o sea, eso no es ser responsable. Ser responsable, divide la palabra, es la habilidad de responder por tus acciones. Entonces, un alumno, por ejemplo, que llega tarde, un alumno que no hace tareas, un alumno eh, que no entrega a tiempo sus proyectos o que ni siquiera toma notas durante la materia, ¿puede ser responsable? Sí, sí puede. ¿Cómo puede serlo? El último día, llegar y decir, profesor, entiendo que no entregué estas tareas, llegaba tarde, no hacía esto, acepto mi calificación. Eso es ser responsable, eso es tomar la decisión de hacerte cargo o responder por lo que has hecho. Entonces, yo doy de tolerancia 10 minutos a empezar la clase. Después de esos 10 minutos, puedes pasar a la materia. Jamás te voy a dejar afuera de mi salón de clases, pero ya no tienes derecho a una asistencia, ¿de acuerdo? Sabes que si te pones a revisar tu reglamento del instituto, sabrás que solo existe asistencia o falta, no hay la figura del retardo. Entonces eso es, o llegas a tiempo o llegas tarde, puedes entrar, pero no tienes derecho a falta. Como eres escolarizado, tienes derecho entre 3 y 4 faltas, eso todavía queda pendiente de acorde al calendario nuevo que nos vayan a dar, pero solo tienes derecho a 3 o 4. Es decir, que de plano no llegues o 4 veces que llegues después de los 10 minutos de tolerancia y se te va a poner una inasistencia. Una de mis obsesiones es esa, la puntualidad. Procuro llegar temprano a los lugares donde tengo un compromiso y te ofrezco exactamente lo mismo. Si en algún momento del cuatrimestre quien llega tarde soy yo como docente, ese día todos tienen asistencia, a excepción de los que de plano ni se presenten en la clase. ¿Por qué? Porque el que está fallando soy yo. Y te acabo de hablar de la importancia del lenguaje, de palabra plena y palabra vacía. Y si yo no soy congruente, pues tampoco te puedo pedir congruencia a ti, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo único. Tienes mucha libertad a la hora de tomar mi materia. Solo te pido mucho respeto para la clase, para tus compañeros, que trates de ser lo más puntual que puedas. Que no me estés pidiendo después que te revise trabajos extemporáneos porque no lo voy a hacer, se asignan días para hacer tal cosa y creo que todos debemos de cumplir con esta parte, ¿no? El libro trata de conseguirlo, si no lo puedes conseguir, ya te dije, te lo llevo a la siguiente clase y tus tareas entonces son, pasa tu libreta, lo que te acabo de decir, elementos básicos de la entrevista, roles básicos de los actores de la entrevista, campos de aplicación de la entrevista y lo que consideres más importante como la escucha activa y los 5 pilares de la escucha activa. Esos tienen que estar en tu libreta, ¿de acuerdo? Voy a partir de eso. Yo inicié todas las clases preguntando sobre lo que vimos la clase pasada. Entonces, espero realmente que lo tomes en cuenta y que lo hagas. No olvides llevar tu algodón, tu fanta o tu pashmina o lo que tú quieras y tus audífonos del celular, ¿de acuerdo? Ya te diré qué vamos a hacer en clase con todos esos materiales. Espero que realmente te sirva y te agrade esta clase. Es muy importante, sé que podemos trabajar muy bien en conjunto. Pues vamos a darle, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que tengas, estoy para servirte. Te repito, mi nombre es Daniel Alejandro Ibarra Calzado y la materia es Teoría y Técnica de la Entrevista, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego.